Tal vez muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible determinar las tolerancias para varios componentes, pero desde el punto de vista de que cumpla con los requerimientos de un nivel de Six Sigma? Hoy hablaremos sobre este tema. Para ello vamos a basarnos principalmente en el ejemplo ilustrativo de este libro que está en la página 123 y que corresponde al capítulo número 5. Esto es por un lado. Y por otro lado vamos a tocar el ejemplo que aparece en la página 256 de este libro clásico de Douglas M. Montgomery en su capítulo número 8. Ambos capítulos los he revisado, los he analizado para hacer este ejemplo que a continuación aquí lo exponemos. Aquí vamos a ver pues cómo es posible determinar esos límites de especificaciones individuales que aseguren un nivel de Six Sigma. Para lograr este objetivo vamos a considerar lo que es el concepto de la combinación lineal, que dijimos que la tolerancia total es una combinación lineal pues de sus partes componentes, como lo estamos mirando en esta ecuación, y asimismo se está ilustrando en esta figura, en donde aquí tenemos esa dimensión total en función pues de cada una de esas dimensiones, de cada una de esas partes que componen todo el sistema o toda esta pieza compleja. Para esto nosotros vamos a suponer que cada una de estas variables tiene una distribución normal con media mu i y varianza sigma cuadrada i. Si esto es cierto, entonces esta variable y también tendrá una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada y, la cual la podemos calcular nosotros como la suma individual de cada uno de estas componentes, y la varianza también será pues la suma de cada una de estas componentes de esta parte general. Para ilustrar esta idea, lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar como ejemplo de que esta parte o componente x1 tiene una distribución normal con media 2 y varianza sigma cuadrada 1. La parte componente 2 tiene también una distribución normal con media 4.5 y varianza cuadrada sigma 2. Y así sucesivamente para el resto de las variables podemos apreciar pues su media y su varianza. Además, vean que la tolerancia de todo el sistema tiene como promedio 12 con una tolerancia de más o menos 0.1. Así que la media de y estará dada, como ya dijimos, por la media individual de cada una de sus partes componentes, por lo cual pues esta media de y es de 12, como lo podemos apreciar aquí. Por otro lado, la varianza de esta y será la suma de cada una de estas varianzas, que en nuestro caso será este valor total, y entonces la desviación estándar pues será la raíz cuadrada de este valor de la varianza. Ahora vamos a proceder a entender cómo podemos nosotros calcular el área bajo la curva normal. Para ello los invito para que descarguen este interesante libro de estadística matemática con aplicaciones en el Google, y en su página número 848 ustedes podrán ver esta tabla del área bajo la curva de la distribución normal. Y desde aquí nosotros podemos calcular lo siguiente para estas áreas de distribución normal, en donde vamos a decir que para una sigma, es decir, para z igual a 1, nosotros estamos mirando un valor que vale 0.1587. Así que a esta mitad del área bajo la curva le voy a restar esta cantidad de una sigma, y el resultado lo vamos a multiplicar por 2. Esto nos va a dar para este caso 0.6826, el cual si nosotros lo multiplicamos por 100 pues nos va a dar 68.26%, lo cual implica pues que para una sigma de calidad estamos hablando de un 68.26% de toda esta área debajo de la curva. Por otro lado, si nosotros nos vamos a dos desviaciones estándar, entonces esto implica que debajo de esta curva de distribución normal estaríamos hablando de un 95.44%.
Si nosotros nos extendemos a 3 desviaciones estándar, es decir, a 3 sigmas, estaríamos hablando de un área bajo la curva de la distribución normal de 99.73%. Esto es equivalente a decir que este sistema tendría 2700 partes por millón que estarían fuera de especificaciones. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es calcular el área debajo de la curva, pero para Six Sigma de calidad. Sin embargo, esta tabla, como podemos verla aquí, solamente nos da información a nosotros hasta 5 sigmas de calidad. Así que para calcular de manera rápida y fácil hasta 6 sigma de calidad, pues vamos a ir a lo que es Minitab, y allá en Minitab vamos a considerar nosotros esa área debajo de la curva, haciendo alusión a esta cantidad para Six Sigma de calidad. Una vez que nosotros estemos en Minitab, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar esta área como el área debajo de la curva para Six Sigma, y por lo tanto vamos a teclear nosotros 8 veces el 0 y al final en el noveno número le vamos a dar un 2. De esta forma le estaremos diciendo a Minitab que se trata pues de un sistema de calidad de Six Sigma. Entonces vamos a irnos a Minitab para ver cómo se hace esto. Pues en Minitab lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a irnos al apartado de gráficas. Vamos a irnos al apartado de Probability Distribution Plot. Después vamos a seleccionar esto de View Probabilities y después nos va a generar esta pantalla. Esto va a ser por default y vamos a seleccionar este apartado del área sombreada. Una vez que hagamos eso, esto lo vamos a dejar por default y aquí vamos a seleccionar ambas colas para finalmente teclear este valor de probabilidad. Como ya les dije, es 8 veces el 0 y al final un 2. Después de esto, pues ya Minitab nos ha generado esta curva de distribución normal de nivel de calidad Six Sigma, la cual nos la llevamos otra vez a PowerPoint para continuar con nuestra exposición. Así que con esa información que nosotros le hemos alimentado a Minitab, nos ha generado esta gráfica de distribución normal en donde nosotros vean que nos dio esta área debajo de la curva, la cual implicaría en términos de porcentaje esta cantidad, y por lo tanto la parte complementaria de rechazos estará dada por 1 menos esta cantidad de partes aceptables. Así que el resultado de las partes rechazadas, si nosotros la multiplicamos por 1.000.000, nos dará 0.002 partes por millón. Esto es que cada una de las colas tendrá el valor de 0.001 parte por millón. Así que para complementar nosotros lo que es este apartado, vamos a irnos a la página 109 de este autor y desde ahí vamos a ver que esta área debajo de la curva corresponde pues para un proceso de corto plazo que está centrado esta cantidad en términos de porcentaje debajo de la curva, lo cual implica que estaríamos hablando de 0.002 partes por millón. Esto es equivalente a un proceso de Six Sigma y esto es equivalente a su vez a tener un CP igual a 2. Sin embargo, si nuestro proceso es de largo plazo como el que estamos mirando aquí, entonces la cosa cambia un tanto, ya que a este 6 le vamos a restar 1.5 sigma, lo que nos daría 4.5 sigmas de largo plazo con este porcentaje debajo de la curva de distribución normal, y por lo tanto tendríamos 3.4 ppm para este largo plazo. Una vez expuesta toda esta base conceptual, estamos listos para continuar nuestro caso de estudio, que básicamente es cómo determinamos las especificaciones de varios componentes y lograr ese nivel de calidad de Six Sigma. Para esto recordemos nosotros que tenemos un proceso en donde Y tiene un valor de 12 con una tolerancia de 0.10. Así que utilizando esta fórmula, que es el valor de la media esta, con este valor de la tolerancia de más menos 6 sigma, podemos plantear lo siguiente. Número 1, de que la media esta está dada por la suma de cada una de las componentes, que ya dijimos que fue 12. Y por otro lado, nosotros
sabemos que para un proceso de Six Sigma nosotros contamos con una capacidad de proceso de CP potencial igual a 2, lo cual implica que para esto nuestro Six Sigma es igual a este valor de la tolerancia, que despejando esto quiere decir que la desviación estándar sería esta cantidad, la cual implicaría todo ese número de piezas que estarían fuera de especificación, pero con un nivel de calidad de Six Sigma, como lo estamos mirando aquí. Desde aquí nosotros podemos utilizar este valor de la desviación estándar para calcular el valor de la varianza, que en nuestro caso recordemos que la varianza total estará por la suma individual de cada una de las varianzas de las partes componentes, y este valor total de las varianzas deberá ser menor o igual que este valor que tengo aquí, pero elevado al cuadrado, para que sea la varianza, es decir, que la varianza sería esta cantidad. Y por lo tanto, si nosotros suponemos de que esas varianzas son proporcionales a las longitudes de cada una de las componentes, entonces nosotros podemos calcular esta constante K de proporcionalidad para las varianzas. Para este caso, la varianza de 1 es 2 veces ese valor K. Para el caso de la componente 2, pues sería 4.5 con respecto a ese valor K, y así sucesivamente, de tal manera que la suma de las varianzas en su proporcionalidad sería igual a 12K, lo cual pues desde aquí nosotros podemos despejar este valor de K, y con este despeje nosotros podemos calcular que nuestro valor K de proporcionalidad tiene este valor. Entonces, utilizando este valor, nosotros podemos calcular esa varianza de proporcionalidad para cada una de las componentes en función de su tamaño, repito. Así que para la componente 1, la varianza 1 es igual a 2 veces este valor de K, lo que implica que esta varianza de esta componente 1 tiene un valor de 0.000046296. El mismo ejercicio se aplica para el resto de las componentes o de las piezas, que podemos aquí ver cada uno de esas varianzas. Y con estos valores nosotros podemos calcular pues las especificaciones o las tolerancias finales, utilizando para ello este apartado de la ecuación, que nos dice que para esa pieza 1 o componente 1 será esta media, que vale 2, más menos este valor de 6 sigmas, que aquí yo tengo 6, por la raíz cuadrada de este valor que es la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza, recuerden que es la desviación estándar o la sigma, lo cual nos implica pues que esto es equivalente a 2 más menos 0.0408. Y de esta forma habremos calculado nosotros esas especificaciones o tolerancias para esa componente X1. Lo mismo podemos hacer para la componente X2, X3 y X4. Así que, a manera de resumen, podemos decir lo siguiente, que si nosotros queremos calcular un proceso de Six Sigma en donde estamos hablando de varias componentes para una parte compleja, en donde teníamos inicialmente estas condiciones y calculamos tanto la media como las varianzas, entonces mediante el uso de esta fórmula nosotros llegamos a calcular esas especificaciones o tolerancias, que para el caso de esta variable x1 dijimos que es esta media más menos 6 veces su desviación estándar, que para nuestro caso pues sería la raíz cuadrada de la varianza. Así que para esta variable x1 sus tolerancias o especificaciones fue al final de 2 más menos 0.0408. De igual forma lo podemos calcular para la variable x2, para la variable x3 y para la variable x4. Así que si tú consideraste útil lo visto aquí, te invito para que te suscribas a esta academia, o si bien necesitas consultoría, pues aquí cuentas con mi información. Adicionalmente te dejo aquí la bibliografía para que tú la revises desde la comunidad de tu planta. De antemano te doy las gracias por compartir este video
con alguno de tus amigos o conocidos que tú pienses que le pueda ser útil. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Muchísimas gracias.